Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una decisión médica que cada vez más personas se encuentran sobre la mesa, casi por sorpresa. Imaginemos la situación, una revisión rutinaria, sin síntomas de ningún tipo, pero el médico dice que por la edad, por el colesterol un poco alto, bueno, por la tensión, se está en una especie de zona gris de riesgo cardíaco. Y es justo ahí cuando menciona una prueba, el test de calcio en las arterias coronarias. Y de repente, pues aparece una elección que no se esperaba. Sí, es un escenario muy común y que genera muchísima incertidumbre, porque no estamos hablando de diagnosticar una enfermedad que ya está dando síntomas, sino de intentar, mirar hacia el futuro, de prevenir. Y en ese terreno, el de la prevención, es donde más pesan las dudas. Más información es siempre mejor información. Esa es la gran pregunta. Para desgranarla, hemos analizado varias guías médicas destinadas a pacientes. Nuestra misión hoy es clara. Vamos a poner cara a cara las dos opciones, la de hacerse la prueba y la de no hacérsela. Queremos entender qué es exactamente, para quién tiene sentido y, sobre todo, cuáles son los beneficios y los riesgos reales de cada camino. La idea es poder tener una conversación verdaderamente útil con el personal médico. Una conversación que vaya más allá del resultado numérico, claro, y que se centre en lo que de verdad importa. Tomar la mejor decisión para nuestra salud a largo plazo. Pues entremos en materia. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico, para que todo el mundo se sitúe. Para quien oiga hablar de esto por primera vez, ¿qué es exactamente una prueba de calcio coronario? ¿En qué consiste? Pues mira, es una tomografía computarizada, un TC, depósitos de calcio en las paredes de las arterias que alimentan al corazón. Las coronarias. Las coronarias, eso es. La idea es sencilla. Ese calcio, en principio, no debería estar ahí. Su presencia es como una cicatriz de un proceso que lleva tiempo ocurriendo, la aterosclerosis, que es la acumulación de placa en las arterias. O sea que es como buscar cal en unas tuberías viejas para saber cómo de obstruidas pueden estar. Esa es una buena analogía, ¿sí? Y para la persona que pasa por ello es complicado. Eso te iba a preguntar. No, en absoluto, es muy directo. La persona se tumba en una camilla, esta se desliza dentro de una máquina con forma de aro, el escáner, y tiene que permanecer inmóvil unos segundos. Todo el proceso, desde que se llega hasta que se sale, no suele llevar más de media hora. Vale. Y es fundamental una aclaración que aparece en todas las guías. No es lo mismo que una angiografía por TC. Ah, bien. Esa otra prueba es más compleja, a menudo requiere un contraste inyectado y se usa cuando ya hay síntomas como un dolor en el pecho. Esta prueba del calcio es para antes, para cuando no hay ninguna señal de alarma. Entendido. Entonces, el resultado no es un simple está bien o está mal. Las guías hablan de una puntuación, de un número. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque un número parece algo muy definitivo. ¿Qué nos dice exactamente esa puntuación? Efectivamente, se obtiene un resultado numérico, la puntuación de calcio, que puede ir de 0 a más de 400, a veces incluso más de 1000. La interpretación es bastante intuitiva. Cuanto más alto es el número, mayor es la cantidad de calcio y, por tanto, mayor es el riesgo que se estima de tener un problema cardíaco como un infarto en los próximos años. Ya, una puntuación de 0 es una noticia excelente. Sugiere un riesgo muy bajo a corto y medio plazo. Y las fuentes que hemos revisado dan un dato muy concreto sobre esto. Mencionan que una puntuación entre 100 y 400 en personas de riesgo intermedio, pues que se asocia con una probabilidad bastante más alta de infarto en los siguientes 3 a 5 años. Parece una información muy potente. ¿Lo es? Un número puede transformar una idea abstracta de riesgo en algo mucho más tangible. Y eso nos lleva directamente al núcleo de la cuestión. Exacto. Si puede darnos esta información tan valiosa, la pregunta es inevitable. ¿Por qué no se le hace a todo el mundo de forma rutinaria como se mide el colesterol? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es la clave de todo este debate. Porque su verdadero valor, donde realmente puede inclinar la balanza, se concentra en un grupo de personas muy concreto. ¿Cuál? Aquellas que los médicos consideran de riesgo intermedio y que, insisto, no tienen ningún síntoma. Exploremos eso. ¿Cómo sabe alguien si pertenece a ese club del riesgo intermedio? No es algo que uno sepa por la calle. No en absoluto. Es una valoración que hace el médico a partir de una serie de factores de riesgo que conocemos bien. Como la tensión, el colesterol. Tensión arterial, los niveles de colesterol, si hay diabetes, si se fuma y, por supuesto, la edad, el sexo, la raza.
Con todos estos datos, se usan unas calculadoras de riesgo que estiman la probabilidad de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Si esa probabilidad cae en una franja intermedia, ni muy baja ni claramente alta, ahí es donde hay incertidumbre. Y esta prueba se presenta como una herramienta para intentar despejar esa niebla. Vale, entonces es una herramienta de desempate, por así decirlo. Esto me lleva a pensar en el reverso. ¿Quién definitivamente no necesita esta prueba? Aclarar esto puede dar mucha tranquilidad a quien nos escucha. Empecemos por las personas de bajo riesgo. Si no tengo casi ningún factor, ¿por qué no hacérmela por si acaso? Porque en ese grupo, el por si acaso puede ser contraproducente. La probabilidad de que una persona de bajo riesgo tenga una puntuación alta es muy baja. Si aún así aparece un resultado elevado, es más probable que sea lo que llamamos un falso positivo, en términos de lo que hay que hacer. Ah, claro. Podría no reflejar un peligro inminente, pero desencadenaría una enorme ansiedad y muy posiblemente pues una cascada de más pruebas, algunas invasivas, y tratamientos que en realidad no eran necesarios. Se corre el riesgo de convertir a una persona sana en un paciente preocupado sin un beneficio claro. Entiendo. El remedio podría ser peor que la enfermedad inexistente. ¿Y qué pasa en el otro extremo? La persona que ya sabe que tiene un riesgo alto o que, por ejemplo, ya ha sufrido un infarto. La persona ya debería estar con un tratamiento óptimo, medicación para el colesterol como las estatinas, control estricto de la tensión, recomendaciones de estilo de vida. Vamos, su plan de acción ya está en marcha y es el más intensivo posible. No cambiaría nada. Exacto. Saber que su puntuación de calcio es de 500 o de 800 no va a cambiar ese plan. Ya estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer. Y también las guías que manejamos son muy específicas con la edad. Mencionan que no se suele recomendar a hombres menores de 40 o mujeres menores de 50. Sí, y la razón es puramente biológica. El proceso de calcificación de las arterias es lento. A esas edades es muy poco probable que se haya acumulado suficiente calcio como para que la prueba dé un resultado significativo. Aunque el problema ya esté empezando. Justo. Incluso si la enfermedad aterosclerótica ya ha comenzado. Un resultado de 0 en una persona joven no es tan tranquilizador como en alguien de 60 años, porque la enfermedad puede estar ahí, en su fase inicial, no calcificada. Bien. Creo que el perfil del candidato ideal y de los que no lo son ha quedado mucho más perfilado. Vayamos ahora al centro de nuestro análisis, la comparativa directa. Pongamos las dos cartas sobre la mesa para esa persona que está en la zona gris y duda. Opción 1. Decido hacerme la prueba. Si doy ese paso, ¿qué es lo que busco ganar? Principalmente dos cosas. La primera es ganar una capa de información más personalizada, que refine esa estimación de riesgo general. Puede que la calculadora diga riesgo intermedio, pero una puntuación de 0 te reclasifica a un riesgo más bajo y una puntuación alta te sube de categoría, te da un dato individual. Entiendo. El segundo beneficio, y quizás el más poderoso, es que puede ser un enorme catalizador para la acción. ¿Un catalizador? ¿A qué te refieres? Ver un número, una puntuación de 250, por ejemplo, es mucho más impactante que escuchar un vago «tiene que cuidarse». Para muchas personas, ese resultado concreto es el empujón definitivo para tomarse en serio la dieta, empezar a hacer ejercicio o dejar de fumar. Claro. También puede facilitar la conversación con el médico para decidir si es el momento de empezar a tomar una medicación para el colesterol, que quizás antes se estaba dudando en iniciar. Convierte la prevención en algo urgente y personal. De acuerdo. Ese es el lado luminoso. Pero hablemos de la cara B, de los riesgos y las desventajas. Una de las guías que analizamos pone mucho énfasis en el peligro de una falsa sensación de seguridad. Esto me parece un punto crucial. Si me hago la prueba, obtengo un 0 y pienso que tengo un cheque en blanco para no cuidarme. Pero la enfermedad podría estar ahí de forma silenciosa. ¿No es eso incluso contraproducente? Has tocado el punto más delicado. Es una de las mayores limitaciones de esta prueba. Y sí, es un riesgo muy real. La aterosclerosis tiene fases. Las placas de colesterol iniciales son blandas, no están calcificadas. Estas placas blandas también son peligrosas. Incluso más. A veces son las más inestables y propensas a romperse y causar un infarto. La prueba de calcio, por definición, no las ve. Claro, solo ve el calcio. Por tanto, un resultado de 0 no significa arterias perfectas. Significa arterias sin calcificación detectable. Es una distinción sutil pero vital. Una puntuación de 0 reduce muchísimo el riesgo, pero no lo elimina.
Si esa tranquilidad lleva al abandono de hábitos saludables, el resultado final puede ser negativo. Aquí nos topamos con una de las grandes paradojas de la medicina preventiva moderna, entonces, la obsesión por el dato. Creemos que un número nos da certidumbre, pero a veces solo añade una capa de complejidad que hay que saber gestionar. ¿Qué otras desventajas hay que poner en la balanza? Hay dos más muy claras. La primera es el coste económico. En la mayoría de sistemas de salud no suele estar cubierta por los seguros públicos o privados. ¿Y de cuánto hablamos? Las fuentes indican que el coste puede variar entre $100 y $400 o su equivalente. Es un desembolso que la persona tiene que asumir. Y bueno, hay que preguntarse si vale la pena pagar por esa información. Claro. Y el segundo punto es la radiación. Cierto, es una tomografía. Exacto. Aunque la dosis de radiación es baja, comparable a la de una mamografía, no es nula. Es una exposición a radiación que hay que justificar con un beneficio claro. ¿Ya? Si una persona ya se ha sometido a múltiples pruebas radiológicas por otros motivos, pues es un factor más a considerar en la decisión. Muy claro. Así que tenemos el coste, la radiación y, sobre todo, el complejo juego psicológico de los resultados. Ahora, exploremos la otra cara de la moneda. La persona en la zona gris decide no hacerse la prueba. ¿Qué implica seguir ese camino más tradicional? Implica confiar en la evaluación de riesgo estándar, la que se ha usado durante décadas. El médico basa sus recomendaciones en los factores de riesgo clásicos que ya hemos mencionado. Análisis de sangre, tensión. Eso es. Análisis de sangre, toma de la tensión arterial, historial familiar, hábitos de vida. El plan de prevención se construye sobre esa base, que es sólida y está ampliamente estudiada. ¿Y cuáles son los beneficios de optar por la prudencia y no buscar ese dato extra? El beneficio más evidente es que se evita todo lo que acabamos de mencionar. El coste, la radiación y, fundamentalmente, la posible ansiedad o la falsa seguridad que puede generar el resultado. Se sigue un camino basado en evidencias muy consolidadas, evitando la incertidumbre que puede introducir un nuevo dato que no siempre es fácil de interpretar en su justo contexto. En cierto modo, es protegerse de la paradoja de la información. ¿Hacer la prueba? El riesgo principal se concentra una vez más en esa persona de riesgo intermedio. Los modelos de cálculo de riesgo son muy buenos a nivel de población, pero no son perfectos a nivel individual. Claro, son estadísticas. Exacto. Podría darse el caso de que una persona, por su genética o por otros factores no medidos, tenga un riesgo real más alto de lo que indican los cálculos estándar. En esa situación, al no ser la prueba, se podría estar perdiendo la oportunidad de detectar esa señal de alarma precoz. Y, por tanto, de actuar. Y, por tanto, de intensificar el tratamiento preventivo de una forma más enérgica y a tiempo. Es el riesgo de una oportunidad perdida. Entendido. Se trata de sopesar si el beneficio potencial de encontrar esa señal de alarma oculta compensa los riesgos que la prueba puede generar. Después de este análisis tan detallado, ¿cuál dirías que es el mensaje final para la persona que nos escucha y sigue con esta duda en la cabeza? Yo creo que todo se puede resumir en 3 ideas prácticas. La primera, y la más fundamental, esta conversación que estamos teniendo es una preparación para la conversación realmente importante, la que se tiene con el médico. Esa es. La que es con el profesional médico que conoce nuestro caso. Sin determinar primero el nivel de riesgo personal, todo esto es teoría. Es el punto de partida ineludible. La segunda. La segunda es interiorizar que esta prueba no es una herramienta de diagnóstico universal. No es un termómetro, vamos. Es una herramienta de ayuda a la decisión diseñada para un grupo muy específico, sin síntomas y con riesgo intermedio. Si no se está en ese grupo, es muy probable que la prueba no aporte valor. Y la tercera idea es la que creo que lo resuelve casi todo. Adelante. Consiste en hacerse, junto al médico, la pregunta definitiva. ¿Qué pregunta? Independientemente del resultado de esta prueba, ¿vamos a cambiar nuestro plan de acción? Si la respuesta es sí, por ejemplo, si la puntuación es alta, empezaremos con una estatina que ahora dudamos en usar. O si es 0, la pospondremos con más seguridad. Entonces la prueba tiene un propósito claro. Y puede merecer la pena. Puede merecer la pena. Pero si la respuesta es no, si el plan va a ser el mismo, pues vamos a insistir en dieta y ejercicio en cualquier caso. Entonces la prueba se convierte en un dato informativo, pero no decisivo. Claro. Y ahí es donde hay que preguntarse si ese dato vale su coste y sus potenciales inconvenientes. Esa pregunta es increíblemente clarificadora. Desplaza la atención del resultado a la consecuencia práctica. Es una tomografía que mide el calcio.
Su principal utilidad es para personas de riesgo intermedio, sin síntomas, y la decisión de hacerla o no, pues implica una balanza muy personal entre la búsqueda de más información y los riesgos de coste, radiación y, sobre todo, de interpretación. Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá de esta prueba en concreto. A ver, Vivimos en una época en la que tenemos acceso a una cantidad de datos sobre nuestra salud sin precedentes, y a menudo caemos en la trampa de pensar que tener más datos es sinónimo de tomar mejores decisiones. Este caso es el ejemplo perfecto de que no es así. un dato sin contexto puede ser solo ruido. Precisamente. La información, para ser verdaderamente útil, necesita un contexto claro, necesita interpretación. Y ese contexto no lo da un número en un informe. Lo da una conversación honesta con un profesional de la salud que conoce nuestro historial completo, nuestros valores y nuestras circunstancias. La tecnología nos da el dato, pero la sabiduría para usarlo sigue estando en el diálogo humano. Un punto final excelente para no olvidar nunca. La información es una herramienta, no un fin en sí misma. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.